de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, un gran lugar para visitar, y ahora se está preparando para ser la sede del 30º Festival de la Diversidad Sexual. ¿Qué le parece si me acompañan a ver cómo lo están preparando? Para promover el respeto hacia la población LGBTTI y a las diversas formas de vivir la sexualidad, se llevará a cabo el Festival Internacional por la Diversidad Sexual en el Museo Universitario del Chopo, que estará celebrando en esta edición sus 30 años de libertad de expresión. Dedicar el festival a la memoria histórica del movimiento de liberación homosexual mexicano. Hacer un homenaje a todas y a todos los que dieron la cara por los derechos de las lesbianas, los homosexuales, los transexuales en este país. Como parte de las actividades que se estarán llevando a cabo se encuentra la exposición colectiva Empezamos con un beso, compuesta por un conjunto de dispositivos que se refieren al erotismo, placer y preferencias, así como artes plásticas, teatro, danza, música, conversatorios, conciertos, cine y por primera vez se darán funciones de cabaret dentro del Reclusorio Varonil Norte. La idea es darles a las chicas trans que están privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Norte una manera de expresión y de ser el foco de atención por primera vez dentro del reclusorio y dentro de muchos de los espacios que tiene la comunidad trans en nuestra ciudad. El festival se llevará a cabo del 1 al 23 de junio en el Museo Universitario del Chopo, así como en otras sedes alternas. Para conocer el programa completo, consulta la página del Museo Universitario del Chopo. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.